Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia, es un nombre que ha quedado inscrito en la historia de Colombia y el mundo entero como el sinónimo de un mal absoluto. Un ser que caminaba entre los hombres pero cuya alma estaba completamente sumida en las tinieblas. Su historia, tejida con violencia, manipulación y un sufrimiento insondable, es una de las más macabras que se hayan vivido en los anales del crimen. El nacimiento de la sombra. El 25 de enero de 1957, Luis Alfredo Garavito nació en la pequeña población de Génova, Quindío, en el corazón de la región cafetera de Colombia. Su vida comenzó marcada por la pobreza y una familia disfuncional, donde la violencia se gestaba entre las paredes del hogar. Su padre, un hombre alcohólico y abusivo, se dedicaba a maltratar a su esposa y a sus hijos. La madre, por su parte, se veía atrapada en una relación de sumisión, sin poder escapar de la violencia que le tocaba vivir. Desde pequeño, Garavito fue testigo de esta brutalidad, y esa herida en su alma nunca se cerró. El abuso físico y emocional que experimentó en su infancia se convirtió en la piedra angular de lo que más tarde sería una vida de sufrimiento para otros. El niño que vio a su madre ser golpeada y a su padre desmoronarse bajo el peso de la adicción creció sin una brújula moral clara. Sin saber dónde comenzar o hacia dónde dirigirse en un mundo que parecía hecho de sombras y gritos. En lugar de un hogar lleno de amor, Luis Alfredo encontró una prisión emocional que forjaría su futuro. La transformación en la bestia. A medida que crecía, Garavito mostró signos de una naturaleza sombría. Se convirtió en un joven retraído, pero no por timidez, más bien, lo que le impulsaba era un vacío profundo, un deseo de venganza y control. En sus primeros años de adultez, comenzó a abandonar su pueblo natal, buscando otras formas de vida en las que pudiera poner en marcha sus deseos más oscuros. Al principio, la sociedad lo veía como un hombre común. La máscara que usaba era perfecta. Luis Alfredo no destacaba entre la multitud. No era un hombre desaliñado ni particularmente sospechoso. Se deslizaba por la vida como un fantasma, siempre un paso detrás, siempre invisible. Se ganaba la confianza de las personas, pero su verdadero rostro solo lo revelaba en la oscuridad. En la década de los años 90, Garavito comenzó a recorrer las calles de varias ciudades colombianas, específicamente aquellas más marginadas. Fue entonces cuando empezó a perpetrar sus primeros crímenes, aunque nadie sospechaba en absoluto lo que estaba ocurriendo. Usaba su fachada de mendigo o persona desvalida para acercarse a niños que deambulaban por las calles. Su estrategia era simple, pero mortalmente efectiva, los atraía con promesas de dulces, dinero o juguetes, ganándose rápidamente la confianza de sus víctimas. Los niños, vulnerables y confiados, no pensaban ni por un segundo que el hombre que los cortejaba con amabilidad podría ser un monstruo. El lamento de las víctimas. Su modus operandi era sistemático y frío. Garavito no solo mataba, sino que se aseguraba de que sus víctimas sufrieran antes de ser asesinadas. Llevaba a los niños a lugares apartados, lugares donde la mirada de la sociedad no podía llegar, parques desolados, zonas rurales o áreas que parecían inocentes a simple vista. Los niños caían en la trampa sin siquiera darse cuenta. Una vez aislados, Garavito despojaba a sus víctimas de su humanidad. Los torturaba física y emocionalmente, infligiendo heridas indescriptibles, para luego matarlos. El sufrimiento de sus víctimas se prolongaba, y el proceso de la muerte era solo la culminación de una tormenta de terror que Garavito diseñaba cuidadosamente. En muchos casos, las víctimas eran estranguladas, apuñaladas o dejadas sin vida de maneras tan crueles que los investigadores, al descubrir los cuerpos, quedaban perplejos. Pero lo que más desconcertó a los investigadores, una vez que finalmente Garavito fue capturado, no fue solo la magnitud de sus crímenes, sino la meticulosidad con la que los cometió. El hombre que había asesinado a más de 140 niños no parecía un asesino a simple vista. Durante años, logró eludir a la policía, ocultando las huellas de sus actos. Enterrando a sus víctimas en lugares remotos o deshaciéndose de los cuerpos en circunstancias tan desordenadas que parecía que siempre lograba desaparecer sin dejar rastros. Garavito parecía disfrutar del control que ejercía sobre sus víctimas. No eran solo vidas que se extinguían,
sino una danza macabra de poder que le daba una sensación de supremacía sobre quienes no podían defenderse. La casa del monstruo. Durante años, el monstruo permaneció en las sombras. Sin embargo, como siempre sucede, las mentiras y las sombras no pueden perdurar para siempre. En 1999, gracias a una serie de pistas dispersas, la policía finalmente logró atrapar a Garavito. La captura fue como un rayo que rasgó el cielo de Colombia. Garavito, conocido por su comportamiento frío y calculador, fue detenido en una investigación que cambió para siempre la vida de miles de colombianos. Lo que siguió fue una pesadilla aún mayor. Durante los interrogatorios, Garavito no mostró ni una pizca de remordimiento. Al contrario, hablaba de sus crímenes con una calma aterradora, como si relatara una simple historia. Su confesión fue escalofriante, pues detalló sin piedad cómo había capturado a cada uno de sus niños, cómo los había torturado y, finalmente, cómo les había arrebatado la vida. Incluso llegó a afirmar que el número de víctimas podría ser mayor, pues solo contaba aquellos crímenes de los que recordaba detalles específicos. El juicio de la bestia. En el juicio, el rostro de Garavito no reflejaba ninguna clase de remordimiento. Ante las víctimas y sus familias, se mantenía imperturbable, como una bestia que no conocía el sufrimiento de los otros. Su condena fue de 1.853 años de prisión, una cifra que, aunque sonaba imponente, se sabía que sería reducida por las leyes colombianas que permitían ciertos beneficios si el condenado colaboraba con la justicia. El monstruo que había aterrado al país durante años ahora se encontraba entre rejas, pero la sensación de que el mal nunca podría ser completamente derrotado seguía flotando en el aire. Garavito no solo fue un asesino, fue un depredador que encarnaba el mal absoluto. Cada vida que había arrebatado se convirtió en una cicatriz profunda en el alma de Colombia. El legado del mal. Luis Alfredo Garavito, la bestia, es más que un criminal. Es un símbolo de lo más profundo de la oscuridad humana. Su historia sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la infancia y de cómo la maldad puede tomar formas tan aterradoras que, a veces, es imposible reconocerla hasta que ya es demasiado tarde. A pesar de su captura y condena, Garavito sigue siendo una figura que se estudia en las escuelas de criminología, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por la naturaleza profundamente perturbadora de su psicopatía. En Colombia, el nombre de la bestia resuena como una advertencia eterna: el mal puede esconderse en cualquier lugar, bajo cualquier forma, y hasta el ser más común puede albergar dentro de sí el abismo más insondable. Hoy, Garavito sigue en prisión, condenado por sus crímenes, pero la sombra de su nombre nunca desaparecerá. En los corazones de las víctimas, y en la memoria colectiva del país, la bestia seguirá viva como un recordatorio sombrío de que el mal absoluto puede caminar entre nosotros, esperando el momento adecuado para atacar.